Muy bien, pues bienvenidos a Un Café con el Pastor. Como ustedes conocen, estamos en esta serie de pláticas que dice ¿qué dice la Biblia acerca de? El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que ustedes mismos propusieron. ¿Qué dice la Biblia acerca de la santidad? Creo que es un tema muy interesante, muy importante porque hay igualmente muchas ideas por ahí, en las mentes de los cristianos acerca de lo que es la santidad. Veamos lo que dice la palabra de Dios al respecto, ¿ok? Voy a iniciar leyendo Levítico 21, verso 4. Por ahí vamos a empezar, lo voy a compartir aquí en la pantalla para que todos lo vean. Levítico 21:4 y va a ser una lectura un poco larga, hasta el 23, ¿ok? Dice, no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, ah, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo Jehová. Tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una mujer virgen para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Ok, bueno, como yo les decía, este es un tema muy interesante, muy especial, ¿no? ¿Qué dice la Biblia acerca de la santidad? Para la mayoría de los cristianos, el término santidad lo relacionan inmediatamente con ausencia de pecado. O sea, no pecar.
eso es santidad. Pero no es así. Como ustedes acaban de darse cuenta, el término santidad tiene muchas diferentes connotaciones que vamos a ver ahora mismo a partir de la palabra de Dios, ¿ok? La primera connotación que podemos apreciar en este pasaje que nosotros hemos leído es que la santidad era la exclusión de todo defecto, ¿ok? Santidad era excluir los defectos. Dios le ordena a Moisés que de los hijos de Aarón, es decir, de esa descendencia consagrada para ser los sacerdotes delante de Dios, jamás podrían presentarse en el lugar santo, mucho menos en el lugar santísimo, quien tuviera algún tipo de defecto. Dado que Dios es santo, dice, dado que yo soy santo, entonces ningún sacerdote que tenga algún tipo de defecto puede acercarse a las cosas santas de Dios. Así es que comprendemos entonces una primera connotación de la palabra santidad en la Biblia. Entonces, santidad es igual a perfección, ¿ok? Es perfección. Los defectos quedan excluidos. Santidad significa perfección. Entonces, cuando dice yo soy santo, por lo tanto, si ustedes tienen defectos, no se pueden acercar a las cosas santas, está diciendo yo soy perfecto. Dios es perfecto. Por lo cual, las personas físicamente imperfectas no podían ministrar dentro del santuario de Dios. Estamos hablando en este antiguo pacto de la ley, ¿ok? Estamos hablando en esta parte de la ley. Entonces, Dios estaba dándose a conocer delante de su pueblo como un Dios perfecto. Por lo tanto, quien tuviera defecto no podría participar de las cosas santas, ¿ok? Como siempre lo hemos aplicado, cualquier persona que tenga alguna duda o algún comentario en cualquier momento puede solamente levantar su manita virtual y le damos el uso de la palabra. Ya conocen ustedes la dinámica, ¿ok? Bueno, la segunda connotación que podemos apreciar de este mismo pasaje que hemos leído es que los sacerdotes deberían de estar alejados de contaminación. ¿Ok? Los sacerdotes no podían tocar hombre muerto porque quedaban contaminados, eran inmundos, pero también no podrían raparse parcial ni totalmente la cabeza, eso es una tonsura. Tonsura es raparse parcialmente la cabeza. Los católicos sacerdotes cuando se consagran les hacen una ruedita acá en donde les rapan. Eso es una tonsura, pero no es el único tipo de tonsura. Hoy día los muchachos, por ejemplo, sobre todo hombres, se dejan el pelo largo, pero se rapan aquí en la parte lateral, ¿ok? Eso es una tonsura, ¿ok? Una tonsura es un rapado parcial de el pelo en la cabeza. No podían tampoco cortarse la barba, eh, tampoco podrían tomar ninguna mujer, no podrían tomar por esposa a ninguna mujer que no fuera virgen. O sea, no podían tomar por mujer a una mujer viuda, ni repudiada, ni ramera. O sea, ¿cuál es la razón por la que Dios les decía no pueden tomar una mujer que no sea virgen, no pueden raparse? ¿Y por qué les decía no pueden contaminarse con un muerto ni nada por el estilo? La razón es esta: dado que Dios es santo, ellos no podían contaminarse y profanar su descendencia.
Ese es lo que estaba diciendo Dios en este pasaje. Entonces encontramos igualmente que la santidad implicaba la exclusión de todo aquello que sugiriera contaminación. ¿Ok? Es decir, santidad entonces significa pureza total. ¿Ok? La primera connotación que vimos era perfección. La segunda es pureza. Los sacerdotes eran apartados para Dios, por lo tanto, debían mantenerse apartados y no mezclarse y no ser contaminados. Porque Dios es santo, ellos tenían que ser santos y entonces tenían que mantenerse puros. ¿Sí está bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces llevamos dos connotaciones, perfección y pureza. Ok. Ahora, hay una escritura a este respecto que quisiera que todos ustedes igualmente leyeran. Está en Ageo 2:11. No sé si alguien quisiera leerlo. Ageo 2:11. Lo voy a poner también aquí en la pantalla, Ageo 2:11, y lean hasta el verso 14. Si alguien lo puede leer. Ageo 2:11, yo lo leo. ¿Mm? Yo lo leo. Adelante. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ok, gracias. El profeta Ageo les está hablando a los sacerdotes, o sea, hasta ahorita no hemos llegado a hablar del pueblo, todavía estamos hablando solamente de sacerdotes, ¿ok? Eh, el- la palabra que leímos de Dios era hacia los sacerdotes y esta también está orientada hacia ellos. Y entonces a ellos les dice, a ver, véanlo. Si yo llevo algo, una cosa santificada, y esa cosa santa, carne santificada, toca alguna otra cosa común, lo común se santifica. Y ellos dijeron, no, ok, ahora al revés. Si algo inmundo toca a lo santo se vuelve inmundo o lo inmundo se vuelve santo. Entonces ellos dijeron rápidamente, no, pues evidentemente lo que antes era santo, ahora ya es inmundo. ¿Ok? Cuando algo inmundo tocaba a lo santo, era contaminado. Entonces les dice a los sacerdotes, mediten en sus corazones, porque todo lo que ustedes están ofreciendo es inmundo. Es decir, ellos estaban mezclados con las cosas inmundas, por lo cual les está diciendo todo lo que ustedes están ofreciendo aquí en el templo, pues es una cosa inmunda. Entonces, nuevamente, la lógica de la santidad es la exclusión de lo inmundo, excluir todo lo inmundo que puede contaminar, ¿ok? Así es que solamente lo que ha sido santificado, lo santo, permanece siendo santo si está puro
y apartado. Ahora sí, hablemos de el pueblo, hablemos de la santidad del pueblo. Esta va a ser otra lectura un poco larga, si alguien la puede hacer, y es Levítico 20 a partir del verso 1. Y será hasta el verso 27. Si alguien lo puede leer, por favor, Levítico 20, a partir del verso 1. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, apenas No. por actos de inmoralidad, habló Jehová a Moisés, diciendo, Pero si le puedes hacer un poco más fuerte porque no te escuchas muy bien. dice, penas por actos de inmoralidad. Habló Jehová a Moisés, diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto Dios dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanado mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos del prostituyéndose con Moloc, y a la persona que entiende Que atendiere. fornicaron, sí, y la persona que atendiere encantadores o divinos por prostituirse tras de ellos, yo padre mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santuario porque yo Jehová soy el que los santificó. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. ¿Ah? ¿Del No. 22? No, sigue. Verso 9. Verso 9. Aquí en esta Biblia sigue el 22. No, bueno, no sé, a lo mejor te falta una hoja ahí, pero Yo creo que me pasé. sí, Ah, dice, 20, acá está. Ajá. Ah, dice, santificaos pues santificaos pues y y sed sed santos. santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardar mis estatutos, y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera identificablemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su madre, descubrió, ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos sobre ellos. Será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego, y a él y a ellas, para que yo haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia,
ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a los ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana. Su pecado llevará cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriese su desnudez. Su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirá, porque el descubrir la desnudez de su primera, su, su parienta, su iniquidad llevará. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su madre, descubrió su pecado, llevará, morirán sin hijos. Es hasta el 20, ¿no? Hasta el 24. Hasta el 24. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Guardad pues todos mis estatutos, todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en el cual yo os introduzco para que habitéis en ella. ¿Qué falta? No, el 24. Hasta el 27, por favor. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas, y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la posesáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con cada que arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santo, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre a la mujer que evocare espíritus de muertos, os entregaré a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre serán sobre ellos. Hasta Amén. ahí. Hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, podemos ver aquí en esto que se acaba de leer que hay tres grandes áreas en la cual podemos apreciar nuevamente la palabra santidad en este pasaje. Ok, sean santos porque yo soy santo, vuelve a decir Dios, y yo soy el que los aparté, y yo estoy echando a estas naciones, y yo se las estoy dando a ustedes para que ustedes sean un pueblo santo. Ok, la primera área tiene que ver con la exclusividad de que Dios fuera su Dios. Si ellos acudían a otro Dios, si ellos participaban de los rituales hacia otros dioses, estarían profanando la santidad a la cual habían sido llamados y deberían morir. ¿Ok? Igualmente, al final dice, si ellos consultaban a adivinos o a muertos en lugar de consultar a Dios. ¿Ok? Así es que si ellos cometían idolatría o consultaban a divinos o consultaban a muertos, entonces estaban faltando a la santidad a la cual habían sido llamados. Dice en Deuteronomio 4:23, dice, guárdense, no se olviden del pacto de Jehová, vuestro Dios, que él estableció con ustedes,
y no se hagan escultura ni imagen de ninguna cosa que Jehová, su Dios, les haya prohibido, porque Dios es fuego consumidor, Dios es celoso. Así es que nada de que consultaran a otros, a divinos o agoreros o algo por el estilo, era faltar a la santidad, a la exclusividad. Dios los quería exclusivos para él. La segunda connotación tiene que ver con los principios morales sobre la cuestión sexual. La sexualidad, de acuerdo a lo que estamos leyendo, igualmente tenía que ser pura. Entonces, si ustedes se dan cuenta de todo lo que está hablando ahí, está hablando de actos de incesto, homosexualidad, bestialismo, que deberían de ser duramente castigados, porque esto era faltar a la santidad, o sea, eran actos impuros que contaminaban a la nación. Por eso, dice, deberían de ser muertas estas personas para que no quedara la contaminación dentro de el pueblo. Y la tercera connotación es acerca de los animales inmundos, de los cuales les dice que deberían de abstenerse porque ellos eran santos como Dios es santo. Animales como, no sé, el cerdo, como el águila, animales como comer serpiente, como comer gusanos, como comer, ¿qué otra cosa? Mariscos. Todos estos animales, Dios les había dicho que eran animales inmundos. O sea, si ustedes lo ven, tienen una lógica, todos estos animales son impresionantemente tóxicos. ¿Ok? Bueno, entonces Dios les había dicho que se abstuvieran de todo ello. Entonces, la santidad podríamos apreciarla en resumen, después de leer todo esto, la santidad podría ser vista como la ausencia de pecados, tanto de idolatría, la impureza sexual, así como comer animales inmundos, ¿ok? Y faltaría considerar otra exclusión más que nos habla la palabra de Dios, una exclusión todavía más grande acerca de quienes podrían participar dentro de la congregación del pueblo de Dios y quienes no. Si alguien puede leer Deuteronomio 23, 1 al 3, por favor. Lo voy a poner también aquí para que lo lean en la pantalla. Deuteronomio 23, 1, si alguien lo lee, del 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las No, cuales 23 del 1 al 3. Levítico, perdón, Deuteronomio, estaba leyendo Deuteronomio Deuteronomio 23. Sí, 23. perdón. Sí, estaba leyendo Levítico. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrará en la congregación de Jehová para siempre. Hasta ahí. Ok, gracias. Así es que nuevamente hay exclusiones, ¿no? Hay exclusiones. No podría entrar dentro de la congregación personas que tuvieran algún defecto en sus órganos sexuales, ni tampoco podrían entrar en la congregación de Dios personas bastardas, o sea, quien no fuera hijo de la mamá correcta, ¿no? De la esposa, ¿no? Si eran hijos de otra mujer, pues eran considerados bastardos, y por ser bastardos ya estaban fuera de la congregación de Jehová,
estaban fuera, o sea, por el hecho de ser bastardos. Quiero que ustedes vayan comprendiendo el concepto de santidad del cual Dios está hablando, que quería un pueblo santo, un pueblo perfecto, un pueblo sin mancha, y dice, no podrían entrar, tampoco podrían entrar ni amonitas ni moabitas. Ambos, amonitas y moabitas, eran pueblos que habían salido de la relación incestuosa de Lot con sus hijas, ¿ok? Cuando Lot escapó de Sodoma, los ángeles fueron y lo sacaron de allí, su esposa volteó hacia atrás anhelando la riqueza que antes tenía, allí quedó paralizada, se convirtió en una estatua de sal, dice la palabra. Pero las dos hijas se fueron con Lot, él escapó a las montañas, y en las montañas las hijas dijeron, pues para poder tener descendencia, pues solamente tenemos aquí a papá, así es que una duerme con él esta noche y la otra duerme con él mañana. Lo emborracharon para poder hacer eso, y de eso nacieron dos hijos, el primero fue Amón y el otro fue Moab. Así es que estas dos naciones salieron de una relación incestuosa. Entonces Dios les dice, no van a poder entrar en la congregación ni amonitas ni moabitas. Así es que nuevamente encontramos exclusiones que tiene que ver con la perfección del cuerpo, con el origen de los padres y sobre todo sobre estos pueblos que habían nacido de un acto incestuoso. ¿Cómo podemos considerar la santidad en el Antiguo Testamento, en lo que estamos leyendo? ¿Cómo podemos, después de todo lo que hemos leído, cómo podemos considerar la palabra santidad? Bueno, Dios dice en todas estas veces, dice esto, sean santos porque yo soy santo. Entonces, a partir de todas estas cosas que Dios está hablando, Dios está mostrando cómo es Él, cómo es esa santidad. Comprendemos entonces que Dios es perfecto, puro, que no hay contaminación en Él, que Él es leal, ¿ok? Le está diciendo, nada de que ustedes vayan a consultar otros dioses ni que estén con otros dioses. Dice, sean santos como yo soy santo. Si yo los escogí a ustedes, yo voy a ser leal con ustedes. Pero entonces ahora ustedes sean leales conmigo. ¿Sí están entendiendo? ¿Están entendiendo? Sean santos porque yo soy santo. ¿Ok? Entonces, Dios es perfecto, puro, no hay contaminación en él. Dios es leal y Dios es confiable. ¿Ok? Dios es confiable. Esto es santidad, de acuerdo a lo que estamos viendo Antiguo Testamento. Perfecto, puro, sin contaminación, leal, confiable. Ok. Entonces, comprendemos que Dios quería un pueblo así, como Él es. Por lo cual les decía que se mantuvieran, que se abstuvieran o se mantuvieran lejos de todo lo inmundo, que aprendieran a diferenciar entre lo puro y lo profano, entre lo inmundo y lo santo. Así es que este periodo del antiguo pacto de la ley fue marcado por todas estas reglas excluyentes que tenían como objetivo que el pueblo de Dios aprendiera a ser santo. No obstante, nosotros lo conocemos, nunca pudieron alcanzar ese nivel de santidad. Para la carne es imposible alcanzar un nivel de santidad como el de Dios. Sed santos como yo soy santo era una orden, era trátenme de imitar, era un mandamiento, tenían que hacerlo, o sea, pero la carne
es imposible que pueda llegar a un nivel de santidad. Ahora bien, pero Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo mostrando algo que jamás había sido visto. Nunca se había visto esto. Jamás. Dice Juan 1:17. ¿Quién lo puede leer? Juan 1:17. ¿Alguien? Si no, yo lo leo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ok, fíjense, esto es interesante. Fíjense, la ley por medio de Moisés fue dada, era lo conocido hasta ese momento. Hasta ese momento lo que conocía la gente era la ley. ¿Qué era lo desconocido? Dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así es que la gracia y la verdad eran desconocidas en el antiguo pacto de la ley. No se conocía ni la gracia ni la verdad. En toda la ley de Moisés podemos apreciar la intención de Dios de hacer que su pueblo fuera gente santa. Pero el Evangelio de Juan nos dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Ok? Vino algo diferente. Se presentaba algo diferente. Hasta ese momento nadie conocía la gracia y la verdad. Y Jesús era el encargado de darla a conocer. En este nuevo pacto de gracia, en este nuevo pacto que Jesús trajo, finalmente Dios podría lograr su objetivo de tener una nación santa. No lo había logrado a través de la ley, pero ahora había dos elementos a través de los cuales lograría su objetivo. ¿Cuáles eran estos dos elementos? La gracia y la verdad. ¿Ok? A través de la ley, la cual tenía que ser obedecida, nunca se pudo lograr el nivel de santidad que Dios estaba buscando en su pueblo. Entonces envió a su Hijo Jesucristo, lleno de gracia y de verdad, a través de lo cual el objetivo de traer santidad sería un objetivo cumplido. Primeramente, la gracia. Ok, la gracia lograría quitar todos los pecados de en medio. Si santidad puede ser visto como la exclusión del pecado, como el que no haya pecado en una persona, bueno, pues la gracia lo logra. ¿Ok? Porque la gracia quita todos los pecados de en medio. Jesús quitaría todo el pecado del mundo y sería castigado en sustitución nuestra por cada uno de esos pecados. El acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz, por lo cual el diablo fue exhibido como derrotado. ¿Ok? Así es que el pecado se quitó. No hay pecado ya, ni en el mundo, ni en los hijos. Ahora, todo aquel que cree en esto, en lo que hizo Jesús, recibe vida eterna. Es por eso que Apocalipsis 12:10 dice, si alguien lo puede leer, Apocalipsis 12:10. ¿Nadie? Diana, Apocalipsis 12:10, ¿qué dice? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Porque
que ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ok, Y ellos le han... hasta ahí, gracias. Fíjate lo que dice aquí. Ok, dado que Jesús llevó el pecado de todos nosotros, dado que Jesús exhibió al diablo como derrotado, dado que Jesús se convirtió en el acta de decretos que nos era contraria y fue clavado en la cruz, entonces ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo. O sea, todo esto fue a través de la gracia. Debido al perdón, debido al sacrificio de Jesús, pudo llegar a nosotros la salvación, el poder, el reino y la autoridad de Cristo. Wow, esto es un logro de la gracia, algo desconocido hasta antes, hasta en el tiempo de la ley. Por lo tanto, miren bien lo que se afirma aquí, léanlo con mucho cuidado. Hebreos 10 del verso 10 al 13, al 14, perdón. Hebreos 10 del 10 al 14. Del 10 al 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Otra vez, velo despacito. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ¿Somos qué? hecha una vez para siempre. Santificados. Somos santificados. Escuchen bien lo que dice ahí. En esa voluntad, en la voluntad de Dios, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. Entonces, la gracia logró algo. ¿Qué logró la gracia? Que fuéramos santificados. Síguele, verso 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Wow, wow. Apareció la gracia y la verdad. La ley no pudo cumplir el objetivo de Dios de tener un pueblo santo, pero apareció la gracia y la verdad. A través de la gracia, el sacrificio de Jesús, dice, nos santificó mediante la ofrenda del cuerpo suyo, del cuerpo de Jesucristo. Y el verso 14 dice, con una sola ofrenda presentada por Jesús, con una sola ofrenda que fue su cuerpo, hizo perfectos para siempre, no temporalmente, para siempre a los santificados. Fuimos santificados por la ofrenda y esta ofrenda nos hizo perfectos para siempre. ¿Recuerdan ustedes que la primera connotación que vimos de santidad era perfección? ¿Lo recuerdan? Perfección. Bueno, pues dice aquí, a través de la gracia somos perfectos para siempre delante de Dios. De tal manera que hoy día pueden entrar a la presencia de Dios todas las personas que antes eran consideradas defectuosas. Yo quiero preguntarles a ustedes,
¿Quién no tiene algún defecto? ¿Habrá alguien aquí que se crea perfecto, producto terminado, maravilloso, nunca se equivoca, es sublime? ¿Habrá alguien aquí que se piense perfecto? ¿No? Todos tenemos defectos, ¿cierto? Bueno, en Cristo Jesús todos nuestros defectos fueron llevados de tal manera que con esa ofrenda Dios nos ve perfectos. Nos hizo perfectos para siempre en Cristo Jesús. Primera connotación lograda. Palomita. Palomita. Primera. ¿Se acuerdan ustedes? Perfectos. Perfectos. Ok. Oh. Ahora, segunda connotación, ser puros. Bueno, a través de el sacrificio de Jesús se logra todo, porque hemos sido purificados, hemos sido santificados y hemos sido hechos perfectos. Hemos sido apartados para Dios y hemos sido hechos perfectos para siempre. Ok. Sed santos porque yo soy santo. Piense bien, esto es interesante. Sed santos porque yo soy santo. En la carne, si tú lo lees en la carne, esto es un mandamiento imposible de cumplir. ¿Ok? Pero sed santos porque yo soy santo, si tú lo lees en el espíritu, está hablando de genética. Está hablando, dado que yo soy santo, tú eres santo. Te he dado de lo mío, te he dado de mí. Entonces llegamos al segundo punto. ¿Se acuerdan ustedes? Dos cosas se presentaron desconocidas en todo el antiguo pacto de la ley. La gracia y la verdad. Ok, ahora hablemos de ese segundo elemento que es la verdad. La verdad juega un papel protagónico. ¿Recuerdan ustedes que Jesús dijo, si les conviene que yo me vaya? Porque si no me fuera, no les enviaría al Espíritu Santo, al Consolador. Dijo que era el Espíritu de verdad, así lo llamó. Él es el Espíritu de verdad, es el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu de Cristo. En todo el Antiguo Testamento, ustedes pueden leerlo y van a encontrar varias veces en que se habla de el Espíritu de Dios. ¿Okay? El Espíritu de Dios venía sobre personas muy específicas, reyes, sacerdotes, profetas, algunos jueces, no sobre todos, sobre algunos jueces vino el Espíritu de Dios. Y en todos ellos se manifestó el Espíritu de Dios como una unción de reino, una unción de poder, de sabiduría, de profecía. Pero ahora, en este nuevo pacto de gracia, el Espíritu de Dios no se derrama solamente sobre personas importantes, nobles, personas con algún tipo de autoridad, sino que el Espíritu de Dios fue derramado sobre toda carne, sobre mujeres, sobre hombres, sobre niños, sobre jóvenes, sobre viejos, sobre siervos, sobre personas nobles, sobre ricos, sobre pobres, todo, sobre toda carne. Esto es lo que había dicho el profeta Joel que ocurriría, y el Espíritu de Dios se derramó sobre todos, pero ahora no como una manifestación solamente de poder o de unción. Se derramó como Espíritu Santo. Espíritu Santo quiere decir esencia de santidad. Es la naturaleza de santidad de Dios.
que es derramada sobre todos aquellos que creyeron en el Señor. Entonces, por una parte, la gracia quita todo el pecado y nos presenta delante de Dios perfectos, para siempre. Nos presenta puros, porque ya no hay pecado. Pero por otra parte, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, es derramado sobre todos nosotros para que la palabra de Dios actúe y nos transforme a su imagen, nos transforme en su genética, nos transforme como Él es. Ustedes probablemente pudieron ver en los evangelios, si los han leído, que en el Sermón del Monte Jesús está hablando acerca de la ley y les dice, ustedes escucharon qué, ¿ok? Sí, en el Sermón del Monte él habla de esto, dice, ustedes escucharon en la ley o ustedes oyeron que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora yo les digo, pongan la otra mejilla. Ahora yo les digo, lleven la segunda milla contra aquellos que estén abusando de ustedes. En la ley, ojo por ojo y diente por diente era la ley. O sea, si a ti te hacen algo, pues tú se los haces igualito. ¿Ok? Y era la ley, era válido, estaba bien. Pero Jesús lo cambia y dice, no, eso ya no. Ahora, si alguien te da una bofetada, tú no le respondes con una bofetada, pones la otra mejilla. Ahora, si una persona abusa de ti y te hace llevar la carga por una milla, se la llevas dos. Entonces, una locura. Si en la ley nadie pudo cumplir la ley, nadie pudo ser santo obedeciendo la ley, pues ¿qué estaba pensando Jesús cuando ponía estándares más altos? Ustedes escucharon que fue dicho, dice en la ley, que amen a sus hermanos, pero odien, aborrezcan a sus enemigos. Pero yo les digo, dice Jesús, ahora, en este nuevo pacto de gracia, las cosas cambian. Ahora, amen a sus enemigos. Ahora, bendigan a aquellos que los maldicen y que los ultrajan. My goodness. O sea, lo que era difícil, Jesús lo vuelve imposible. ¿No es cierto? O sea, si nadie pudo cumplir lo anterior, ¿cómo piensas que vamos a poder cumplir esto? Bueno, algo muy sencillo. Porque ahora ya no es la carne la que se va a encargar de tratar de obedecer las leyes para ser santos. Ahora ustedes van a ser equipados por el Espíritu Santo para que ustedes vivan una vida en el Espíritu y no en la carne. En la carne era imposible amar a los hermanos, amar a la gente nuestra. O sea, eso era imposible. ¿Cómo ahora amar a los enemigos? Bueno, de eso no te encargas tú, no se encarga tu carne. De eso se encarga el Espíritu Santo obrando en ti. Si tú en la carne intentas obedecer los mandatos de Jesús, no, bueno, si no se podía con la ley, menos con los de Jesús. ¿Ok? Por más que le eches ganitas, no, es imposible, nadie lo va a poder hacer. Si Jesús se atrevió a poner estándares más altos, es porque íbamos a ser equipados con un poder mucho más alto que simplemente la fuerza de voluntad. A través de la fuerza de voluntad nadie pudo ser santo. A través del Espíritu la cosa cambia. A través del Espíritu de verdad, obrando en nosotros, la cosa va a cambiar. Así es que la santidad de Dios
es mucho más que lo que fue expresado en la ley. Si ustedes se aterraron cuando leyeron las cosas que estaban en la ley y dicen, pues, que esto está bárbaro, esto está, qué loco, qué brutalidad es esta. Si ustedes cuando leyeron esto decían, pues, pero ¿por qué? Oye, hay unas cosas que no entiendo. ¿Cómo es posible? Bueno, allí solamente se estaba vislumbrando el significado de la santidad, pero ahora no solamente puede verse su significado, puede vivirse. Ustedes vieron un significado que era perfección, que era confiabilidad, lealtad, todo esto. Bueno, en la gracia hay un gran nuevo significado de la santidad, que es la naturaleza de Dios. Dios es amor. Jesús lo dijo, el que ha cumplido este mandamiento, amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, ya cumplió con toda la ley. Evidentemente, si nadie pudo cumplir con la ley es porque nadie pudo cumplir esos dos. Amar a su prójimo como a sí mismo y amar a Dios sobre todas las cosas. Nadie lo logró. Bueno, ahora el Espíritu Santo derrama sobre nosotros el amor de Dios para que nosotros podamos vivir de una manera santa. ¿Se dan cuenta? Santidad es mucho más que no pecar. Santidad es mucho más que no hagas esto, no hagas el otro. Santidad es perfección, santidad es amar, santidad es ser leales, ser confiables, no solamente con Dios, sino con las demás personas. Ah, yo quiero que ustedes vean que en el antiguo pacto había una gran exclusión, mucha gente rechazada de acuerdo a las leyes. En el nuevo pacto de la gracia, debido a la gracia y a la verdad, todos los que antes eran rechazados ahora son aceptados, son incluidos. Esto es maravilloso. Hemos sido transportados de las tinieblas al reino de Dios. El reino de Dios en Isaías es visto como el camino de santidad. Un camino en donde caminan los redimidos del Señor y donde el enemigo no tiene cabida allí. Es un camino de santidad. Esto es el reino de Dios. La gracia no fue dada para que el pecado abunde. Por el contrario, la gracia fue traída para que el diablo no tenga cabida dentro del reino de Dios, a donde nosotros hemos sido transportados. ¿Ok? La gracia fue traída para que pudiera venir el reino, porque en el reino la gracia es la forma de vida. La santidad es la forma de vida. El reino de Dios no es otra cosa sino el camino de santidad, del cual habló el profeta Isaías. La santidad, entonces, ya no es algo inalcanzable ni lejano. La santidad está viviendo dentro de nosotros por el Espíritu Santo. El asunto es no vivir en la carne, sino vivir en el Espíritu. Dios es santo, por lo tanto, nosotros somos santos. ¿Ven el gran significado, la gran diferencia que hay hoy día? Dios es perfecto, Dios es puro, Dios es leal, Dios es fiel, Dios es confiable, Dios es íntegro, Dios es amor. Pues bien, bajo la dirección del Espíritu Santo, es de esperarse que los hijos de Dios sean perfectos, puros, leales, fieles, confiables, íntegros y llenos de gracia. Es decir, fáciles para perdonar, fáciles para amar a los demás. No por obediencia, sino por naturaleza. No.
Ahí ustedes lo tienen. Santidad es mucho, pero mucho más que no pecar. Ok, preguntas, comentarios. Se abre. ¿Nadie? ¿Nadie levanta la manita? ¿Nadie quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? Yo. A ver, sí, viene. Bueno, tú dices que debemos ser confiables, leales, el amor, bueno, Dios va transformando nuestras vidas, todo, y pues sí, yo veo que las cosas se van dando en nosotros, realmente no nos cuesta trabajo a veces, perdonar a las personas o amarlas. Eh, pero, por ejemplo, nosotros que cuando alguien no te quiere, tú dices, la perdono. Bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Que algunas personas se molestan y me dejan de hablar o ponen cierta distancia, pero yo sigo tratando con ellas, normal. O sea, no hay resentimiento en mí hacia la otra persona, ¿no? Y ya con el tiempo la otra persona a veces sí ya llega a hablarme y todo eso, ¿no? O sea, como que su actitud cambia, ¿no? Yo creo que cuando uno cambia, también las personas llegan a cambiar, porque somos luz, ¿no? Hacia el mundo. Yo, bueno, así me pasó con una y bueno, ahorita estoy en una situación igual con otra persona que se molestó por pues bueno, a mí me pareció una tontería, pero bueno, para ella no. Este, eh, yo le sigo hablando y yo digo, el tiempo transforma también los corazones de las personas, ¿no? El tiempo no, Porque Dios lo transforma. exactamente, Dios transforma, ¿no? Con el tiempo, bueno, porque si nosotros somos el reflejo de Dios, va transformando a las personas, ¿no? Realmente y pues sí, yo digo que Dios va haciendo una transformación en nosotros, ¿no? Y que a pesar de que las personas, muchas personas, te puedan lastimar o te puedan dañar, Dios no permite que haya ese rencor en nosotros, ese resentimiento en nuestras vidas o haya alguna amargura, ¿no? Hacia los demás, porque es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Es el Espíritu Santo, exactamente, es el Espíritu Santo Sí, obrando en nosotros el que, pues no, o sea, nos transforma y nos transforma a su amor. O sea, sí, vivir en la claro. gracia. Vivir en la gracia significa dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. ¿Qué hemos recibido de gracia? Pues primeramente, perdón. ¿Qué Sí, podemos claro, y dar de Él nos da gracia? esa paz. Sí, definitivamente Él nos da paz. Yo creo que sí hay momentos en que a lo mejor sí nos molestamos por ciertas situaciones, nos enojamos, como pues son reacciones a lo mejor normales, que hay en nosotros nuestras emociones, ¿no? Que salen, pero pues se nos pasan pronto, muchas veces se pasan pronto, ¿no? O sea, sí, realmente es Dios en nosotros, porque Fíjate, les voy a poner un dato que no sé si lo han visto. O sea, en Apocalipsis 12 que lo leímos, ¿ok? Dice, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino y la autoridad de Cristo, porque el acusador de los hermanos ha sido echado fuera, ¿ok? Esto quiere decir que el perdón, la gracia de nuestro Señor hizo posible que el acusador fuera echado fuera. En el reino de Dios, el acusador no tiene entrada. ¿Por qué? Por la gracia, por el perdón. ¿Sí está bien? Esto quiere decir que si queremos que el acusador esté fuera,
que el diablo esté fuera, tenemos que estar en la gracia. Si nosotros nos salimos de la gracia, pues entonces nos salimos del reino. Ok, ahora, un dato interesante respecto a lo que tú estabas diciendo, Vianney. La palabra de Dios nos dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No le den lugar al diablo. Wow. No le den lugar al diablo. Esto quiere decir que si no perdonamos de inmediato, estamos dando lugar al diablo. ¿Por qué? Porque la única manera de mantener fuera al diablo es por la gracia. Ahora ha venido la salvación, el poder, el reino y la autoridad de Cristo porque ha sido echado fuera el acusador. Si tú le das oportunidad al diablo de acusar, porque no has quitado una reclamación, porque no has quitado de ti un enojo o algo, estás dándole oportunidad al diablo. El diablo no tiene cabida en el camino de santidad. ¿Recuerdan ustedes? Es un camino hecho para los redimidos del Señor. Allí no habrá fiera, ni león, ni nada, dice la palabra. Ok. Si tú te encuentras entonces con que en tu vida ya hay fieras y leones y todo, quiere decir que ya no estás en ese camino. En algún lugar agarraste desviación, ¿ok? Te saliste del camino. ¿Y cómo es esto? Airaos, pero no pequéis. O sea, ¿es posible enojarse? Sí, es obvio, somos humanos, nos podemos enojar. Pero la palabra dice, bueno, cuando tú te enojes, rápidamente piensa, no peques. ¿Qué significa pecar? Mantener el enojo, mantener la reclamación, mantener el problema, y entonces le estás dando lugar al diablo. Sí, 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 se dan cuenta. No hay manera de vivir en el reino si no es por la gracia. Es la única forma. Sí. ¿Ah? ¿Alguien más quiere comentar algo o preguntar algo? Yo me quedé con la duda ¿Sí? en Levítico, que dice, bueno, no entendí ahí, lo voy a leer, dice, pero a ustedes os he dicho, ustedes poseéis la tierra de ellos y yo os la daré para que la poseéis por heredad. Tierra que fluye leche y miel. Bueno, es lo que eso es para nosotros, ¿no? Pero ya lo entendí, dice, yo Jehová no es vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos, por tanto, ustedes haréis diferencia entre animal limpio e inmundo y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los, ay Dios, con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra. No entendí. Ok, dice, ustedes van a poseer la tierra, entonces ustedes deben de hacer diferencia entre los animales puros y los animales impuros, inmundos. Nuevamente vuelvo a comentarles, ¿de qué está hablando? Bueno, recuerden ustedes, el cerdo era considerado un animal inmundo, ¿ok? Todos los que tenían, ¿cómo se llaman? Garras, pezuña hendida, las garras, por ejemplo, el águila, era el conejo, por ejemplo, era un animal inmundo. Todos los camarones, ¿cómo se llaman estos? Mariscos eran considerados inmundos, no el pescado, pero sí los camarones, todo esto. De tal manera que entonces Dios les decía que no podían comer nada de eso porque
estarían contaminándose. Entonces le dice, ustedes tienen que hacer la diferencia con las demás naciones, con los demás pueblos, y no van a comer nada de ello. Eso era la ley, ¿ok? En el nuevo pacto de la gracia, el apóstol Pedro ve un lienzo que viene descendiendo con todo tipo de animales inmundos y se le dice, mata y come. Y él dice, no, ¿cómo crees? Yo nunca he comido esas cosas. Y nuevamente le vuelven a decir, mata y come. Ya ves que a Pedro nada más aprendía de 3 en 3, ¿no? O sea, 3 veces le tenían que decir las cosas. Entonces, le vuelven a decir por tercera vez y entonces le dicen, te están llamando para ir a hablarle a un centurión romano. Entonces, él entendió que Dios había purificado todo lo que antes era llamado inmundo. Dios le dijo, no llames inmundo lo que ha sido ya purificado. Así es que todas aquellas personas que antes eran consideradas inmundas y todo, habían sido ya purificadas por el sacrificio de Jesús. Igualmente por eso hoy todos nosotros comemos todos ese tipo de animales. Y yo sé que tú dijiste, ¿cómo es posible si me gustan tanto los mariscos? Este, no, 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 no te preocupes, no estás haciendo ninguna cosa incorrecta, ¿ok? Todo eso ha sido ya purificado. Igualmente, ¿recuerdas que leímos en Ageo que les decían, si algo inmundo toca lo santo, ¿qué pasa, no? Se contamina, ¿verdad? Bueno, tú recuerdas a la mujer de flujo de sangre, ¿verdad? Ella era considerada inmunda. Bueno, pues una mujer inmunda tocó el borde del manto de Jesús, del manto de Jesús, lo cual, de acuerdo con la ley, habría contaminado a Jesús, porque ella era inmunda. Si algo inmundo toca lo santo, ¿qué le pasaba a lo santo? Era contaminado, ¿ok? Sin embargo, no sucedió así. Jesús no fue contaminado, por el contrario, la mujer que era inmunda fue santificada. Hija, tu fe te ha salvado, le dijo Jesús. ¡Wow! Pasó de condición de inmunda a hija. ¡Wow! Esto es lo que hace la gracia. Por eso era algo desconocido, ¿verdad? La gracia y la verdad. Sí, Diana. Gracias. Diana. Hola, soy yo. Ok. Gozo. Buenas noches. Es que lo que pasa que todas esas preguntas, todo eso que está pasando, que ahí viene, me están pasando muchas cosas. Y es lo que yo le quería preguntar el domingo. De hecho, ahorita ya vi de qué se trató y le doy gracias a Dios también por la respuesta. Pero también quería hablar sobre eso para ver qué me puede decir. Si cree que se pueda, que el domingo me regala unos 10 minutos. Claro, con mucho gusto. ¿Sí? Con todo gusto, claro Vale. que sí. Sí, porque todo eso que está pasando me pasó y quiero romper todo tipo de cosas. Y Perfecto. y ahorita pues le doy gracias a Dios que volví otra vez. Pero sí, quiero volver a lo mismo. Bueno, Correcto. a donde Adiós. estamos ahorita. ¿Quieres volver a Dios? Correcto, ¿Vale? correcto. Sí, me parece muy bien. Con todo gusto. Órale, muchas gracias. Bendiciones. Menciones. Blanca. Buenas noches. Mira, aquí entonces entiendo que, por ejemplo, cuando tienes el Espíritu Santo,
Aquí dice en 1 Corintios que si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, el marido incrédulo es santificado en la mujer, y esto es por causa del Espíritu Santo. O sea, como la mujer o el hombre tiene el Espíritu Santo, ahora él es el que o sea, él santifica el matrimonio por causa de que uno tenga al Espíritu de Dios. Ahora ya no es las cosas inmundas son más inmundas, sino que ahora ambos son santificados o son apartados o sea, para Cristo, ¿no? O sea, todo el Santificado, matrimonio, sí. todos los Ajá. hijos, Sí. Sí, correcto. ¿sí? Entonces es por eso que uno puede santificar al esposo, porque vive ya el Espíritu de Dios en ti. Sí. Son apartados para Dios eh, a través de la unión, porque son una sola carne. Pero eso es, dice, si consienten, ¿verdad? Si el Ujú, marido ujú, consiente, si el marido dice, no, yo no quiero saber nada de eso, sácate a bañar, ujú. ese es otro asunto, ¿verdad? Ok, gracias, Rubén. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? ¿Nadie más? Bueno. Hilda. Safe and home. Hilda. No, yo creo que o no puede quitar la opción de su micrófono o puso la mano equivocadamente. Ahí va. Listo, ya. Pero también se pierde la santidad, ¿no, Rubén? Bueno, pierdes las salvaciones posibles si tú te apartas del Señor, si tú no estás unido a la vid, ¿no? O sea, es muy claro, ¿no? Jesús dijo, separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Si una persona se separa de la vid, pues no queda otra más que se seca, dijo Jesús, y entonces, pues es cortada, es quitada y no sirve ya para nada. ¿Cuál es la única manera de mantenerte en la santidad de Dios? Es mantenerte unido a la vid, mantenerte en Jesús, mantenerte en la fe, mantenerte en la gracia. Sí, no hay, Ok, si tú te apartas, pues no sirve para nada, ¿verdad? sí, claro, claro, sí. Ok, Sí. ok, gracias, Rubén. Ok. ¿Algo más que quieran comentar? ¿No? Bueno, pues entonces, nos vemos el domingo. Recuerden, es el Día del Padre, nuestra gran celebración a nuestro Padre Celestial. Lleguen temprano, ¿ok? Lleguen 10 para las 10, por favor, para que podamos iniciar las 10. O sea, ya todos allí es honrar a nuestro Padre llegando temprano, ¿ok? Chequen las indicaciones que les estamos mandando, por favor. Acuérdense de la vestimenta, ir de blanco o de beige, no llevar muchas cosas, no lleven, si es posible, no lleven nada, ¿no? Ni siquiera Biblia, porque la ponemos ahí, en la pantalla, ¿no? O sea, eh, eh, no haber lugar donde poner las cosas. Entonces, por favor, vayan atendiendo estas indicaciones. ¿Sale? Pero la bolsa sí. Pues si quieres llevar tu bolsa, pero ¿dónde la vas a tener que estar cargando todo el día? Ah, bueno, una ¿Dónde la chiquita. vas a poner? Una chiquita. Ok, lleva tu Gracias. cangurera, Ah, también. No tengo. ¿vale? Llevas tu cangurera para que tengas las manos libres. ¿Sale? Ok. Sí. Bueno, que Dios les bendiga. Hasta luego. Chao, chao.
Dios les bendiga. Gracias, Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bye. Domingo.